Autónomos están recurriendo los requerimientos de devolución de prestaciones cobradas en pandemia y hay sentencias que están dando la razón a los trabajadores por cuenta propia. Los autónomos que han recibido una carta reclamándoles la devolución del cese de actividad que cobraron durante la pandemia pueden recurrirlas. Algunas sentencias ya están dando la razón a estos trabajadores por cuenta propia. Los autónomos que hayan recibido una carta en la que se les reclama la devolución de la prestación extraordinaria de cese de actividad que cobraron durante la pandemia pueden recurrir su reembolso. En algunos casos, la justicia ya está dando la razón a los trabajadores por cuenta propia. Las mutuas han cumplido con el encargo de la intervención de revisar si estas prestaciones concedidas provisionalmente durante la pandemia cumplían con los requisitos de la normativa que se vio modificada en 7 reales decretos del Gobierno. Sobre este asunto, organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA ya señalaron en aquel entonces que el Ejecutivo debía flexibilizar al máximo los requisitos de acceso a estas ayudas al tratarse de una prestación extraordinaria, dado que se trataba de autónomos que habían quedado repentinamente sin fuentes de ingresos y tuvieron el negocio cerrado durante meses. Más tarde, en 2023, el Tribunal de Cuentas anticipó que a raíz de esta inseguridad jurídica, cerca de 250.000 autónomos tendrían que devolver estas prestaciones, pero finalmente el número de autónomos al que se solicitó la devolución del cese de actividad habría sido en torno a los 45.000 euros, es decir, tan solo un 3% de todos los trabajadores por cuenta propia que la solicitaron. Aunque las mutuas soliciten la prestación a estos 45.000 afectados, no quiere decir que todos estos trabajadores por cuenta propia tengan que devolverla, sino que existe la posibilidad de atender a la vía judicial. Así, el número de autónomos que finalmente tendría que devolver las cuantías podría ser incluso menor que las cifras barajadas por el Gobierno hace unas semanas. Por ello, algunas de estas reclamaciones ya han llegado a los tribunales. Por ejemplo, una sentencia del Juzgado de lo Social, número 18 de Madrid, el pasado 4 de diciembre, ha dado la razón a una autónoma a la que se le exigía la devolución del cese de actividad extraordinaria recibido durante la pandemia por COVID. Al reconocer que cumplía los requisitos para acceder a la prestación, se trata de una de las 45.000 autónomas a las que se ha requerido la devolución de la prestación, quien demostró una caída de ingresos cuando solicitó la ayuda. En el caso, se dictó que esta trabajadora por cuenta propia, a la que la mutua solicitaba la devolución de la prestación, cumplía finalmente los requisitos para acceder a la cuantía extraordinaria con la que hizo frente a la suspensión de su actividad durante el estado de alarma. No todos los autónomos que hayan sido reclamados tendrán que devolver el cese de actividad de la pandemia. Si bien hace más de un año había 360.000 autónomos a los que se les había ingresado la prestación de cese de actividad extraordinaria por COVID, cuya solicitud tenía algún tipo de incidencia, el número de trabajadores por cuenta propia que finalmente tienen que reintegrar la prestación sigue reduciéndose. Después de que ATA trabajara conjuntamente con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT, y la Seguridad Social para aclarar las incidencias en las solicitudes, el número de afectados se redujo después a los 150.000, a los que se enviaron requerimientos de aclaraciones para resoluciones que eran provisionales. Esta cifra se había reducido el mes pasado a 45.357 trabajadores por cuenta propia, según apuntó el Gobierno, pero como aclaró el presidente de ATA, que el Gobierno solicite la devolución de la prestación a estos autónomos no necesariamente implica tener que reintegrarla. Que se solicite por parte de las mutuas la devolución a 45.000 euros no quiere decir que tengan que reintegrarla. Hay muchos autónomos que están acudiendo a la vía jurisdiccional y que están ganando sentencias. El que reúna los requisitos, estamos convencidos de que no va a tener que devolverla. Así, el 3% de trabajadores por cuenta propia a los que se está solicitando devolver las cuantías es una cifra que podría continuar disminuyendo más adelante. Los jueces dan la razón a los autónomos que sí cumplían los requisitos para cobrar el cese de actividad durante la pandemia. Los jueces han reconocido el derecho a cobrar el cese de actividad, la inestabilidad normativa y las continuas modificaciones de la regulación en un contexto de extrema incertidumbre. Como supuso la pandemia por COVID, contribuyeron a las incidencias en los procedimientos de solicitud, si bien las ayudas se concedieron de manera provisional para después proceder a las comprobaciones. Entre los requisitos que se siguieron para acceder a las prestaciones se debía justificar una caída de ingresos superior al 50% o al 75% respecto al trimestre anterior o tuvieron unos ingresos inferiores a los 5.818 euros en el trimestre, además de otras cuestiones más genéricas como estar dado de alta en el renta o al corriente de pago en las cuotas a la social. La autónoma a la que se reclama la devolución de la prestación pudo demostrar esa insuficiencia de ingresos requerida, siendo en su caso particular una suspensión de la actividad y no un cese definitivo. En concreto, la autora presentó los modelos 303 de autoliquidación del IVA correspondiente a los terceros trimestres de 2019 y 2020. Dichos documentos reflejan una facturación de 10.525 euros en 2019 y de 0 euros en 2020, lo que supone una reducción
del 100% de sus ingresos con respecto al año anterior. Además, aportó una declaración jurada confirmando esta disminución, cumpliendo así con el requisito de reducción de facturación. También, según el modelo 390, resumen anual del IVA de la demandante, no se generaron ingresos en el tercer trimestre de 2020. Los rendimientos netos fueron inexistentes durante dicho periodo, lo que acredita el cumplimiento del límite económico establecido por el artículo 9 del Real Decreto Ley 24/2020. Por ello, el Juzgado de lo Social número 18 de Madrid ha terminado reconociendo que la trabajadora por cuenta propia cumplía todas las exigencias legales y que aportó las declaraciones fiscales y documentación necesarias para acreditar la pérdida de ingresos, lo que le daba derecho a percibir la prestación. No olvides de suscribirse a este vuestro canal Gestory, Gestory a YouTube. Suscríbese.